Bienvenidos al Palacio de la Revolución, que es un palacio histórico. Aquí trabajó Fidel, han trabajado Raúl, Almeida, Ramiro, Celia Sánchez. Aquí se siente el primer ministro y aquí me siento yo. ¿Lo sientes así? A pesar de las cosas, me siento muy feliz de conocerlo, de tener amigos, de estar en una escuela y estar aquí para mí es como un gran orgullo. Hasta siento que voy a llorar. Yo de grande quiero ser actriz porque desde muy chiquita a mí me gusta mucho actuar. Por ejemplo, yo en el día de mañana quiero ser ingeniero mecánico. Yo estoy orgulloso verlo en la escuela más bonita que Fidel inauguró. Se llama Solidaridad con Panamá. Y no olvides jamás que desde este palacio se trabaja precisamente para eso, para garantizar todos los derechos a todos los niños de Cuba. Buenas tardes, qué grata visita, qué bien. Debemos recibirlo ustedes en palacio. Bienvenidos al Palacio de la Revolución, que es un palacio histórico. Aquí trabajó Fidel, han trabajado Raúl, Almeida, Ramiro, Celia Sánchez, Melba. Y para nosotros es un enorme compromiso todos los días estar en este palacio siguiendo los pasos de Fidel y de Raúl. Y para nosotros es de mucha satisfacción, de mucha alegría, que un día tan significativo como hoy, cuando se conmemora algo muy importante de lo que les voy a preguntar y lo vamos a hablar cuando estemos adentro, que estén ustedes una representación de los pioneros, o sea, de los niños de nuestra infancia, aquí en Palacio de la Revolución, para poder conversar, para poder compartir. Gracias por acudir a esta cita y lo primero los invitamos a hacer una foto, ¿de acuerdo? Sí. Vamos. ¿Listos para entrar al palacio? Sí. Y ahora vamos a entrar en un lugar importante. En este lugar se hace el Consejo de Ministros. Este es el lugar donde se hace el Consejo de Ministros. Se reúne el Consejo de Ministros, donde hacemos también encuentros internacionales. Muchos de ustedes el día de mañana van a ser ministros, van a tener responsabilidades y van a estar aquí reunidos. Que a veces son unas reuniones muy incómodas. Este es uno de los lugares fundamentales del Palacio de la Revolución. Vamos a seguir, damos la vuelta. Aquí se siente el primer ministro y aquí me siento yo. Ahí tienen los carteles, los nombres de las personas para que todo el mundo. Esto está organizado. Qué bonito. Aquí hay una obra de un artista plástico cubano fallecido, era muy joven, Rancaño. Tiene a Martí y tiene un zunzún en la frente. ¿Qué interpretan ustedes ese cuadro? A ver. José Julián Martí Pérez fue una persona muy importante para Cuba. ¿Y qué les significa a ustedes que hay un zunzún posado en la frente de Martí? Su cubanía. La cubanía, además, está bebiendo de la savia del pensamiento de Martí. Y fíjense que el cuadro también tiene en el fondo con luces los colores de la bandera. Sí. Seguimos. Y este es otro salón que ustedes seguro que han visto por televisión. Sí. Aquí hemos hecho mesas redondas, aquí se firman los tratados cuando vienen delegaciones de otros países.
y está ambientado con un vitral bellísimo, que es el Sol de América Revolución. Es la obra de un artista plástico cubano, Gallardo, y este es un mural del año 1979. Es lindísimo, todo el que viene aquí se impresiona mucho con ese mural. Seguimos. Este es un salón que le llamamos el Salón de los Próceres, porque están Máximo Gómez, Martín y Maceo. Aquí seguro que lo han visto por televisión. Aquí nosotros recibimos las cartas credenciales de los embajadores de otros países que llegan a Cuba. Aquí, antes de pasar a conversaciones oficiales, siempre recibimos también a visitantes de otros países, a presidentes. Aunque no estaba previsto, los voy a llevar a otro lugar. Venga. Y aquí es donde se reciben las delegaciones de presidentes y de altos funcionarios de gobierno de otros países. Siempre nos sentamos con el presidente aquí, las delegaciones que lo acompañan, la delegación cubana, y aquí se realizan generalmente las conversaciones oficiales con los líderes de otros países. Eso también seguro que lo han visto por televisión. Esto está demasiado organizado. Este es el salón donde se dan las condecoraciones a personalidades importantes. Este es un salón también donde se hacen los pases de revista cuando vienen los recibimientos oficiales a la visita. Ustedes han visto que ahí forma la marcha, la banda de música, están las tropas formadas y hacen el saludo a los presidentes que vienen. Y al fondo hay una importante obra de arte de un artista plástico cubano, Portocarrero, que si ustedes se fijan mucho en esa obra de arte van a encontrar muchas caras de personas latinoamericanas. Esto es un mural gigante que impresiona a todo el que viene de visita a Palacio. Lo realizó René Portocarrero, un importante artista plástico de la vanguardia de la plástica cubana. Fíjense que si ustedes observan, hay muchos, por ejemplo, en esto. Todos son rostros de los pueblos originarios de América Latina. Y como ustedes han visto, en la vegetación de Palacio, la decoración de Palacio, que la concibió Celia Sánchez, todo lo que hay son piedras de la Sierra Maestra, helechos arborescentes de la Sierra Maestra y otras plantas de la Sierra Maestra, porque Celia siempre quiso que Fidel se sintiera que estaba como en la Sierra Maestra, y le creó este ambiente que impresiona mucho también a los visitantes que llegan hasta acá. Y bueno, aquí los invito para sentarnos y reunirnos y hablar un poco. Bueno, buenas tardes a todos y una vez más, bienvenidos al Palacio de la Revolución. Como les había comentado anteriormente, aquí trabajaron y han escrito una parte importante de la historia de la Revolución Cubana: Fidel, nuestro comandante en jefe, Raúl, Almeida, Ramiro, Celia y otros tantos cientos de combatientes, de heroínas y héroes que consagraron, y muchos de ellos porque están vivos todavía y están en la pelea, han consagrado sus vidas a luchar por lo más justo, que es la justicia social, por una Cuba unida con todos y para el bien de todos, como la soñó José Martí. Y aquí también trabajamos compañeras y compañeros de otras generaciones, de generaciones que nacimos con la revolución, que estamos comprometidos con esa historia igual que ustedes y con la voluntad del pueblo de llevar adelante y defender nuestra revolución. Y déjenme decirles una cosa, tanto los héroes como su continuidad, antes que en cualquier otra cosa, siempre pensamos en las nuevas generaciones, siempre pensamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Yo en una ocasión, en un discurso, creo que fue en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hablando del papel que jugaban los jóvenes, los niños y los adolescentes en nuestra sociedad, dije,
hay que atenderlos como las tan importantes personas que son en nuestra sociedad. Por eso trabajamos pensando en ustedes, luchando para que ustedes crezcan y se desarrollen en un país que les garantice todos los derechos. Y hoy vamos a hablar de los derechos de la infancia. A pesar del inmenso obstáculo que imponen el bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo y esa política perversa de los gobernantes del gobierno de los Estados Unidos, que llevan más de 60 años aplicando una política criminal de bloqueo a nuestra patria, en la cual también nuestros niños y nuestros jóvenes son afectados. Es verdad que hoy no tenemos todos los recursos que se demandan y se necesitan, pero tenemos una patria, tenemos independencia, tenemos soberanía, tenemos una voz ante el mundo que tiene prestigio, tenemos una sociedad justa que defendemos y defenderemos hasta las últimas consecuencias. Y hoy nos llama a una extrema satisfacción estar con ustedes aquí. Y en una fecha tan significativa como la de hoy, que podamos hablar, que podamos razonar, que podamos escucharlos de ustedes. Y aquí vamos a hablar de cosas muy serias. Así que cuando me dijeron que iban a venir y nos iban a visitar un grupo de niños, nos sentimos muy, muy contentos, porque sabíamos que iba a ser un encuentro feliz. Ustedes irradian felicidad, ustedes llaman a la alegría, y también ustedes siempre nos sorprenden día a día con lo profundo que son en su valoración. Y por eso estamos aquí. Y yo casi que les diría, ¿saben ustedes por qué están aquí hoy? ¿Saben a qué los hemos convocado a hablar? ¿Saben que estamos conmemorando hoy? Sería importante oírlos a ustedes. Todos tienen la mano levantada, tanto. A ver, vamos a empezar por aquí. Un día como hoy tiene mucho que ver con la niñez, porque estamos a 20 de noviembre, y un día como hoy, pero del año 1989, se firma un tratado. Ese tratado es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quién más? Me llamo Samuel Jesús López Grafo, encantado. Y bueno, esta convención fue creada para que no existieran males sociales como existía antes, como el abandono de la educación, la prostitución, la fucsia, el trabajo forzado a los menores de edad. Y se creó para establecernos a nosotros un espacio de aprender, de estudiar, de jugar para ser mejores personas. ¿Y tú tienes ese espacio aquí en Cuba? Sí. ¿Lo sientes a pesar así? de las cosas, me siento muy feliz de conocerlos, de tener amigos, de estar en una escuela y estar aquí para mí es como un gran orgullo, que hasta siento que voy a llorar. Muchas gracias, no hay que llorar, aquí hay mucha alegría. ¿Quién más me puede hablar sobre la Convención de los Derechos del Niño? ¿Ustedes son gemelos? Esta convención se creó para que los niños tuvieran los derechos, por ejemplo, asistir a las escuelas, aprender, Derecho a la educación. jugar, incluso tener derecho a participar en actividades, por ejemplo, de verano, de escuela, a las actividades que a ellos les guste, para que ellos se sientan bien y puedan vivir en la Cuba que soñamos y en la que vivimos. ¿Tú que habías levantado la mano también? Bueno, yo me llamo Melanie Cedeño Fonseca, soy de Centro Habana y soy de la secundaria básica José María Aguirre. Y bueno, ya está de más decir qué día se creó y todo eso, solo queda decir que hoy se cumplen 35 años desde su creación y que bueno, yo me siento muy orgullosa de que en Cuba hay una ley que proteja y ampare y defienda a los niños, porque no en todos los países podemos ir a las escuelas gratuitamente, podemos ir a un hospital gratuitamente. No en todos los países se defienden los derechos de los niños, a lo que nosotros tenemos derecho y lo que nosotros queremos. No en todos los países se ve eso. Y yo pues me siento muy orgullosa de vivir en un país en el que sí se defienden a los niños, en el que sí se toma su opinión y sí se valoran. Abelil y ahí por allá también están pidiendo la palabra. Buenas tardes, yo soy Alejandro Tava Serrano y lo que iba a decir es que yo admiro mucho a Cuba. Lo que sí quisiera es que en el futuro pioneros como nosotros se encargaran de llevar el ejemplo de Cuba a otras naciones. ¿Dónde tú estudias? En la Escuela Solidaridad con Panamá. Que va a cumplir aniversario el próximo mes. Y ahí estaremos compartiendo con ustedes como en otras ocasiones, que es una escuela también que atiende a los niños de manera particular con relación a sus capacidades y que permite
que los niños se pueden integrar completamente a nuestra sociedad. Es un proyecto muy humanista. El general de ejército ha tenido mucho seguimiento a ese tipo de escuelas. Después, con el ejemplo de solidaridad con Panamá, por indicaciones de él, se abrió una escuela en el centro del país y otra escuela en el oriente del país. Una está en Santa Clara y la otra está en Santiago de Cuba. Y son 3 escuelas que son baluartes también en nuestros procesos formativos y que reflejan una voluntad de defender los derechos de la infancia. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, como ustedes mismos han expresado, fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado en la historia. Por lo tanto, esa convención es una guía para construir un futuro y un planeta seguro y habitable para los niños y las niñas, que incluye a las poblaciones más desfavorecidas. O sea, tiene todo un enfoque humanista integral. Y yo creo que hoy que estamos celebrando el 35 aniversario de esa convención, es una oportunidad para renovar el compromiso de los estados en materia de derechos a las infancias y a las adolescencias, pero sobre todo para analizar qué queda todavía por hacer y qué queda por prever para accionar el futuro. Ustedes han planteado incluso la manera en que se comporte eso en Cuba, pero nosotros también tenemos que perfeccionar en nuestra sociedad todo un grupo de aspectos. Y también ustedes han hecho comparaciones con lo que sucede lamentablemente en otros países. Asociado a eso, la Organización de Pioneros José Martí los ha convocado a ustedes ahora a un proceso asambleario que se llama Juntos por Cuba, ¿sí o no? Y en estos días ustedes han estado realizando debates en las asambleas de los destacamentos. Y esta celebración a nivel internacional también ha convocado a escuchar a los niños, las niñas y los adolescentes en todo el mundo con el lema central de escucha al futuro, que es precisamente lo que estamos haciendo hoy en ese encuentro. Entonces se trata de escucharlo acerca de las cosas que a ustedes les preocupan, de las visiones para hacer valer los derechos, del reconocimiento a cómo se cumplen esos derechos, del tipo de futuro que a ustedes les gustaría tener, porque en ese futuro ustedes forman parte también de los que van a tener la responsabilidad de construir ese futuro. Por una información que me hizo llegar la Organización de Pioneros José Martí, yo sé que algunos de los temas que han debatido en las asambleas de destacamento es cómo ustedes conciben el estudio como el principal deber y la responsabilidad de los niños para su formación futura. También el respeto y el conocimiento permanente de la historia. Tú nos decías que es lo que más te motiva y que es lo que les permite a ustedes conocer y formarse también una vocación por la cubanía, una sensibilidad por el patriotismo, por nuestros valores y también por los problemas del mundo. Han debatido también cómo pueden llegar a proyectos de grupo que vinculen a la familia y a la comunidad. ¿Es así o no es así? Y han rechazado conductas inadecuadas dentro de la sociedad y dentro de la escuela. Y por otra parte, ustedes han demandado el protagonismo pioneril como una esencia del funcionamiento de esa organización estudiantil a la que ustedes pertenecen. Y como el debate ha sido tan elevado y ustedes están tan preocupados por los problemas del país, han discutido hasta la soberanía alimentaria. Y es impresionante ver cómo desde edades tempranas ya ustedes están hablando de cómo participan en proyectos institucionales que apoyan la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional que tenemos en nuestro país. Entonces, si hemos hablado de todas esas cosas en los destacamentos, si ya ustedes han expresado aquí en este encuentro lo que conocen sobre la convención, yo quiero invitarlos a que aprovechen esos espacios que se les dan para opinar, para expresar sus opiniones, para que nos cuenten cómo prefieren que sean las actividades y el desarrollo de las clases y cualquier otro tipo de inquietudes que ustedes tengan y que también desde esa manera de participar ustedes contribuyen a impulsar el país. Porque nosotros somos un país que crece por su infancia. Y crece por sus infancias cuando ustedes están seguros de que se realizan todos los esfuerzos por garantizar su futuro. Y es muy importante que conozcan que esos derechos se están defendiendo. Cuba fue una de las primeras naciones en suscribir y apoyar esa convención, lo hicimos en el año 1990. Y aquí se ha organizado un código de la familia
donde una de las cosas más bellas y trascendentales es que ha ampliado los derechos de la niñez. La compañera Vilma Espín, conocen a Vilma, les han hablado de Vilma, que fue una de las más valientes heroínas de la revolución, fue una de las abanderadas en esa batalla. Entonces ahora que estamos aquí también reunidos para hablar de estas cosas, díganme cómo ustedes se sienten alrededor de la aplicación de esos derechos en su ámbito escolar. O sea, cómo sienten esos derechos cuando están en una asamblea escolar, cuando están recibiendo una clase, sobre sus asignaturas preferidas, sobre otras asignaturas que también juegan un papel fundamental en la formación, como es la educación física, cuando están en el ámbito de la familia, en la comunidad, y que todo eso nos lo relacionen con lo que ustedes hacen día a día, que me expliquen qué quieren ser cuando sean grandes, qué les gusta, a qué juegan, cuáles son sus héroes y qué es lo que más les gusta de esta nación que es nuestro país, que es Cuba. Vamos a hablar de eso ahora, ¿de acuerdo? Ustedes tienen la palabra. A ver tú. En la familia, pues no nos obligan a hacer nada que no queremos. Y, por ejemplo, en mi caso también mi mamá me escucha mucho, se sienta a conversar conmigo y eso. Y yo creo que aquí en Cuba ningún niño se siente rechazado por su familia. Y el que se sienta rechazado por su familia tiene otras opciones que se les brinda la revolución. Hay niños que hoy viven en familias que tienen determinadas situaciones de vulnerabilidad y que tratamos de atender de manera diferenciada, pues nosotros tampoco somos una sociedad perfecta. Y yo creo que lo que sí tenemos es una vocación por la perfección, una vocación por la justicia social, una vocación por la inclusión, una vocación por la equidad. Y por eso es importante atender las diferencias. Distinguir si hay algún niño que está más desfavorecido, si hay alguna familia que está en desventaja social y cómo desde el ámbito de la sociedad, de la comunidad, de la propia escuela, nosotros podemos atenuar esa posible diferencia o esa posible desigualdad. ¿Tú habías levantado la mano ahorita? ¿Tú? Bueno, yo me llamo Soralito Leo Rodríguez y estoy estudiando en la escuela Antonio Maceo Grajales. Soy de Centro Habana y tengo 10 años. Y lo que yo quería decir es que mis asignaturas favoritas son Historia y Lengua Española. Y sobre mi casa, ¿me puedes repetir la pregunta que usted me hizo? No, que ustedes hablaran. Yo lo que quiero es que ustedes expliquen cómo ustedes ven que se reflejan esos derechos en el ámbito de la familia, en el ámbito de la casa, en el ámbito de juegos entre ustedes. Cuando las clases se hacen muy largas y muy aburridas. Hay clases que son aburridas, terribles. En las clases, pues nuestra profe nos pone a hacer chistes, nos pone a hacer como chistes de, por ejemplo, chistes matemáticos o adivinanzas. Los trata de motivar. Exacto. Antes de comenzar una clase, si es lengua española, nos hace como un resumen y nos empieza a contar una historia sobre, si es historia de Cuba, sobre los aborígenes, y luego nos dice para que nosotros adivinemos cuál es el asunto. Y pues así, y en mi casa, la verdad, mi mamá sí es comprensiva conmigo, porque cuando yo estoy llorando, estoy de mal humor, ella siempre me pregunta qué me pasa, para hablar con ella y que ella saber y poder motivarme a estar con una sonrisa. Y yo de grande quiero ser actriz, porque desde muy chiquita a mí me gusta mucho actuar y me gusta ir a teatros y verme en un teatro gigante y poder actuar y hablar. Todo eso, ¿no? Buenas tardes, vengo del municipio de Cotorro. Mi nombre es Marlon Alfonso, estoy en noveno grado. ¿Cómo está el Cotorro después del ciclón? Bien, bueno, fue ¿Ya han recogido aquello, Sí, fue uno de los más afectados, pero bueno, poco a poco ya lo hemos ido recuperando. Bueno, por parte de mi escuela, los profesores, más del 90% tienen su responsabilidad en su trabajo. Ahí usted ve, llegan los pioneros tempranos y ellos están ahí todos, la mayoría. Siempre tratan de sentir bien a los niños con sus diferentes actividades. Tratan de hacer cultura en el horario de las tardes, los turnos que tenemos libres. Siempre tratan de hacer actividades culturales, políticas, ya, que nos hacen sentir bien a nosotros. Por parte de la educación física, los turnos que nos toca hacen varios juegos deportivos, ya, para el beneficio de nosotros, que es muy bueno. Y precisamente en la asignatura de educación cívica vamos por ese contenido de los derechos del niño. Tú, después tú. Presidente, a mí me llena de orgullo ver que en cada escuela sean dirigentes los pioneros.
Cada pionero tiene su protagonismo en la escuela y siempre lo están demostrando a la hora de los matutinos, cuando vamos a realizar actividades, en las asambleas. Los que dirigen las asambleas son los pioneros. Y a mí me llena de orgullo de verdad ver que nosotros los pioneros tenemos algo importante. Somos muy importantes también. Y bueno, gracias a nuestro protagonismo también podemos dar nuestra opinión para para ayudar a nuestro país y colaborar en todo lo que podamos. Eso que tú planteas es muy importante. Y por ejemplo, yo tengo las vivencias de cuando estaba en la juventud, después cuando dirigí en el partido y ahora, que por ejemplo la organización de ustedes, al igual que el resto de las organizaciones estudiantiles en Cuba, hacen sus congresos, que son procesos que empiezan, en el caso de ustedes, de destacamento, llegan a nivel de escuela, a nivel de municipio, a nivel de provincia. En un congreso pioneril en Cuba siempre están un grupo importante de los ministros del país y de los dirigentes de la revolución, oyéndolo ustedes, oyendo sus planteamientos. Después se siguen. Muchas veces las cosas que ustedes han planteado son los que han provocado cambios o puntos de inflexión en los procesos de perfeccionamiento, por ejemplo, en el perfeccionamiento educacional. A mí me estaba llamando la atención que muchos de ustedes se han referido hoy a que tienen más participación en el proceso fundamental que hay en el aula, que es el proceso docente educativo. Y es que el propio Ministerio de Educación, con la concepción del programa de perfeccionamiento, del tercer perfeccionamiento que está sufriendo nuestra educación en estos momentos, está partiendo de concepciones pedagógicas más modernas, donde su profesor o maestro y estudiante son a la vez sujetos y objetos de ese proceso. Antes había un modelo muy tradicional, el maestro venía, daba todo el contenido y después le preguntaban a ustedes para que ustedes repitieran, a veces como papagayos, que era lo que había dicho el maestro. Y no se estimulaba a veces el razonamiento, el pensamiento, la formación de un criterio propio. Ahora estamos yendo cada vez a modelos más participativos, donde ustedes van construyendo con su maestro ese aprendizaje. Y eso aporta mucho porque eso desarrolla el pensamiento propio, eso desarrolla el pensamiento crítico, que es tan importante para una sociedad. Y estamos aspirando a muchas más cosas. Estamos aspirando a que más que un examen por asignatura, vayamos evolucionando a exámenes que sean un proyecto que incluya todas las asignaturas o la mayor parte de las asignaturas, que en esos proyectos usted, además del contenido de un grupo de asignaturas que son básicas, tengan que ponerle también elementos de computación que puedan defender en su propio idioma o en otro idioma esos proyectos y que todo eso nos vaya dando una integralidad. Por lo tanto, es muy importante que ustedes también conozcan esos propósitos para que ustedes le puedan aportar y puedan enriquecer ese proceso. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alexander Hernández Rodríguez, soy del municipio de Boyero, reparto Fontaná. Mi escuela se llama Augusto César Sandino Calderón, estoy en 6º grado y soy jefe de exploración y campismo. En toda la escuela los niños participan en diferentes clases, siempre se cumplen los derechos de los niños, nos dejan participar en educación física, la maestra nos deja que elija nuestros juegos favoritos. A mí me encanta el fútbol. ¿Y eres bueno o malo en el fútbol? No, bueno. Bueno, con modestia y sinceridad. Sí. Y me siento muy orgulloso que nuestra revolución se esfuerce para que todos los niños se hagan alguien en la vida. Por ejemplo, yo en el día de mañana quiero ser ingeniero mecánico. Muy bien. ¿Y estás bien en matemáticas? Sí. Muy bien. A ver, tú y él. Yo soy Iván Miguel Escobar, municipio Boyero, en la escuela Solaría Copalamá. He aprendido manualidades, matemáticas, artesanía, he aprendido mucho más. He complacido verlo aquí usted en el triunfo de la revolución. Sentía que Fidel estaba vivo, aún en las asesinidades, pero Fidel me marcaba en todos los pasillos, en todos los lugares. Fidel era hombre, maestro y valiente. Y valiente, muy bien. Y a verlo usted ha complacido
verlo. Yo estoy orgulloso verlo en la escuela más bonita que Fidel inauguró. Se llama Solidaridad con Panamá, con mucho gusto y felicidades. 35 más años de Escuela Solidaridad con Panamá. Muy bien, y nosotros estamos muy orgullosos de ustedes. A ver, ella. Mi nombre es Kemely. En la escuela nos prepara para la vida. Cuando yo sea grande, quiero ser maestra. Muy bien, muy bien. Buenas, mi nombre es Yelena Sanduartes y pertenezco a la escuela Solidaridad con Panamá. Y yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál es su asignatura favorita y su deporte favorito? Bueno, mi asignatura favorita es la matemática. La matemática y la física tienen mucho que ver. Mi deporte favorito cambió por etapas en la vida. Cuando era más muchacho me gustaba mucho la pelota, pero no fui un buen pelotero. Después, cuando entré en la secundaria, empecé a jugar baloncesto. No era tan malo, era de mediano rendimiento. Después, en la escuela donde yo estaba, que era una escuela en el campo, fue cuando se fundaron las escuelas en el campo y empezó la enseñanza del polo acuático, y entonces me embullé y jugué polo acuático. En polo acuático competí después en secundaria, en preuniversitario y en la universidad. Pero siempre me quedé más jugando básquet. Todavía a veces juego básquet con mis hijos y con algunos amigos, y salgo muy adolorido de cada juego de básquet por la edad. Pero me gustan mucho los deportes, todos los deportes en sentido general me gustan. A ver, ustedes, yo les voy a seguir dando la palabra. Ustedes han hablado mucho de los derechos y cómo están los derechos de la escuela. Ahora yo les pregunto, ¿y si en una escuela se viola alguno de esos derechos? ¿Qué pasa? Yo opino que cuando se violan algunos de estos derechos, se busque la atención de un adulto, si es niño a niño, o que un adulto viole los derechos haciéndole algo a un niño. Yo opino que estos casos no se deberían dejar así y que debería existir un tipo de sanción para personas que violen los derechos. Porque hay veces que algunos maestros cometen el error de agredir a los niños. Entonces, yo quisiera que se hiciera eso, que se hiciera una especie de sanción para... Hay una sanción para el que viole los derechos. Eso es un reclamo justo y necesario además. Otras opiniones. A ver, chiquitica. Buenas, yo diría que no se deberían violar los derechos de los niños, porque si se viola alguno de esos derechos, los niños no se sentirían acogidos. Muy bien. ¿Quién más? Buenas, soy Darina Machado Rivero. Estudio en la Escuela Secundaria Básica Rafael Álvarez Galán de Campo Florido, La Habana del Este. Pero también represento con mucho orgullo a mi escuela primaria Comandante Pinares. No se deberían violar las leyes de los derechos del niño, ya que el niño no se sentiría a gusto tanto con el profesor como con todos los compañeros de la escuela. Y además de que está en la Convención de los Derechos del Niño, también está en nuestra Constitución, por lo que tiene que ser respetada. Bueno, yo lo que quisiera hablar es de una experiencia muy bonita que yo tuve y quisiera que otros niños lo tuvieran. Cuando estuve en mi escuela primaria, tuve la gran oportunidad de pertenecer a una tripulación de exploradores marinos. Y entonces fuimos a competencias municipales, y provinciales y nacionales. Y entonces lo que quisiera yo proponer era que en cada escuela se realizaran competencias de movimiento de pioneros exploradores, tanto de base hasta las nacionales. Y que todo niño se sienta bien, porque aprender cosas nuevas es muy importante. Además, la exploración te prepara para la vida. Muchas gracias. Y en la exploración también tenemos una relación con el medio ambiente, con la naturaleza, que nos crea también
una concepción de responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, que hoy es un tema global y es un tema que se debate mucho en el mundo. Y sobre todo que la exploración también fue el primer deporte que practicó nuestro comandante jefe Fidel. Bueno, ahí los compañeros de la Juventud de Pioneros saben que tienen que cumplir ahora con ustedes. Buenas tardes, pues yo me llamo Yamel Marreros Monier de la Escuela Primaria Antonio Maceo Grajales, que está ubicada en Centro Habana. Y yo le tengo una pregunta, ¿cómo fue su infancia? Yo soy hijo de padre trabajador, mi mamá maestra de primaria, maestra rural de primaria, fue durante muchos años, más de 25 años, maestra de escuelas rurales. Siempre le proponían trabajar incluso en una escuela al doblar de mi casa. Nosotros vivíamos muy céntricos de Santa Clara y sin embargo ella tenía una pasión tremenda por dar clases en algo que se llama multígrado, que es muy común en las escuelas rurales, donde el maestro tiene en el aula sentado a niños por fila de diferentes grados y va rotando la pizarra. Hay que tener una maestría tremenda para eso. Y mi papá era trabajador de una empresa y tenía una abuela muy martiana que también fue maestra y por lo tanto recibí una educación que constantemente estimulaba pensamiento, estimulaba aprendizaje. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, estaba más o menos en sexto grado, mi abuela me regaló una colección completa de una enciclopedia que se llama El Tesoro de la Juventud, que no sé si habrá ediciones nuevas en estos tiempos, ya incluso era una edición vieja la que ella tenía, que eran 20 tomos, que los leí con mucha agudeza en esa etapa de entre sexto y secundaria, porque en esa enciclopedia venían muchos temas tratados, literatura, ciencia, historia de los países, costumbres, fábulas de Esopo, venían también historietas ilustradas de diferentes idiomas, poesía, y era muy, muy agradable y leí mucho en esa etapa. Fui un estudiante aplicado en la niñez y en la juventud y fui muy feliz, jugaba, tenía un buen círculo de amigos y había un ambiente también familiar muy propicio y tuve muy buenos profesores. Nunca me olvido de los profesores. Yo hay veces que hago un ejercicio mental yo mismo para tratar de recordar y no olvidar. Y me acuerdo de todos los maestros que tuve por grado. Lo que denota que tengo de ellos un aprecio y una distinción por lo que me aportaron en la vida. Y siempre tuve mucha comprensión y mucho apoyo de mis padres y de mi familia para estudiar, para desarrollarme. Pero hoy no estamos para hablar de mí, hoy estamos para hablar de ustedes y de los derechos que tienen ustedes en nuestra sociedad. A ver tú. Mi nombre es Ilies Sosa Tomás, vengo de 10 de octubre y soy la jefa de colectivo de mi escuela Raúl Gómez García. Yo le quería hacer 2 preguntas. ¿Cómo se siente ser presidente y cuál fue su primera travesura? Bueno, como presidente me siento... me exijo mucho a mí mismo y me siento muy responsabilizado con lo que podamos hacer y sobre todo cómo podamos satisfacer las necesidades del pueblo, cómo poder conducir a un pueblo heroico, inteligente, laborioso, a una situación de más prosperidad, de más bienestar, a una sociedad todavía en la que tenemos que perfeccionar muchas cosas, pero a pesar de las dificultades, de los desafíos, soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz, primero porque vivo en un país que me hace feliz, porque tengo un compromiso con el proyecto que defiende la mayoría de nuestro pueblo, que es la revolución y es la construcción socialista, porque hay armonía entre nosotros, hay armonía en la familia, hay armonía en los equipos de trabajo. Cuando comparto con la población en los lugares que visitamos, eso te enriquece mucho y te da mucha energía. Pero es una responsabilidad muy exigente y hay que asumirla a veces mucho en momentos difíciles con serenidad, sin desespero, pensando y repensando
las cosas. Y sobre todo exigiéndose a uno mismo y siendo muy autocrítico con uno mismo, con los errores que se cometen, con las cosas que no somos capaces a veces de hacer o de impulsar. Y para nada, nunca arrepentimiento, mucho compromiso. Y siempre la convicción optimista de que vamos a vencer con el talento del pueblo y trabajando y luchando y combatiendo. Vamos a vencer estos momentos y ustedes van a tener un futuro mejor. Y el futuro del país va a ser mejor. A ver tú, chiquitico. Me llamo Yanil Casadeva Cruz y vengo del municipio de Boyero. Mi escuela se llama Solidaridad con Panamá. Y bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Qué se siente ser la continuación de Fidel? Bueno, yo creo que la continuidad de Fidel no es solo mía, es de todos nosotros. Es mía, es de todos los compañeros que hoy ocupan responsabilidades, es del pueblo y es de ustedes, porque recuérdense que cuando lamentablemente tuvimos que acudir y reconocer la ausencia física de Fidel, ¿qué decíamos en esos días y qué seguimos diciendo ahora? Yo soy Fidel. Por lo tanto, cada uno de nosotros es Fidel. Cada uno de nosotros tiene ese compromiso. Cada uno de nosotros tiene esa continuidad. Entonces, para ser de verdad coherente y honesto con eso que planteamos como convicción de ser Fidel, lo primero es que hay que estudiar y hay que conocer el pensamiento de Fidel. ¿Qué quería Fidel para Cuba? ¿Cómo lo concebía? ¿Qué hizo Fidel por Cuba? ¿Cómo defendió Cuba? Y entonces, ¿cómo nosotros somos capaces entonces de estar constantemente siendo fieles a ese legado, siendo fieles a ese pensamiento, pero no asumirlo como dogma, sino cómo también enriquecemos ese pensamiento, cómo lo adaptamos a las condiciones actuales, cómo lo llevamos a las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, yo siempre cuando estamos ante situaciones complejas, lo primero que pienso es, ¿qué haría Fidel en un momento como este? Y ahí salgo a estudiar, a buscar en los libros, en los discursos de Fidel, en las cosas que se hicieron en otro momento, qué se puede hacer en las condiciones actuales, qué hay que actualizar, qué hay que hacer de manera distinta, pues Fidel, una de las cosas que nos pidió en su concepto de revolución es que cambiáramos lo que debía ser cambiado. Entonces tú y yo somos continuidad, y todos nosotros somos continuidad. Yo me llamo Sergio Osorio Noy, presidente de la Escuela Primaria Máximo Gómez Baje, enclavada en Regla, la más conocida como la Sierra Chiquita, y pertenezco al grado de sexto grado. Cuando algún maestro en mi escuela incumple los derechos de los pioneros, que no es muy seguidamente, por lo que llevo de presidente, no ha pasado todavía, en ese momento lo primero que hago es guardar esa información y llevarla a cabo al consejo de dirección, que lo realizamos el primer viernes. O sea, ¿ustedes participan en los consejos de dirección de la escuela? Yo, que soy el colectivo. El jefe de colectivo participa como voz de los pioneros de la escuela. Y entonces allí le propongo a la directora lo que está sucediendo, y en esa situación tomamos medida con ese profesor o docente. Ahora, por ejemplo, hay veces que nosotros hemos analizado, conocemos de casos donde los propios niños se burlan de otros niños, donde se practica algo que ustedes conocen como el bullying. ¿Cómo ustedes ven eso en la escuela? ¿Qué criterio tienen eso de eso ustedes? ¿Cómo ustedes luchan contra eso? Bueno, pues yo no aceptaría que a mí ni a nadie le hicieran bullying, porque eso la persona que lo dice no se siente mal, más bien se siente mejor porque insulta a alguien que, por ejemplo, le cae mal. Pero a la persona que se lo dicen le duele muchísimo, ya que le están como ofendiendo. Y yo una cosa que haría es decírselo a un profesor, a la directora de la escuela, para que tomen medidas y que no vuelva a ocurrir eso. Porque las personas hacen bullying por cualquier cosa, por si tu voz es más ronca, por si tu voz es más fina, por si eres más alta, por si eres más bajita, por si eres más flaquita. Al final eso es discriminar también. Al final es bullying. Entonces no podemos negar lo que estamos tratando de predicar. Que nosotros los pioneros y los niños cubanos tenemos derecho a la no discriminación. A la no discriminación. A ver tú. Bueno, en la última asamblea en mi aula, los dos temas que más se trataron fue de la importancia de la historia y de las malas conductas. Hablamos principalmente de las malas conductas dentro del aula, en la familia y de las drogas. ¿Cuáles son las malas conductas que ustedes ven dentro del aula?
Dentro del aula, lo mismo puede ser lo que dice mi compañera, un nombrete, puede ser una falta de respeto a un profesor, puede ser burlarse en una clase, puede ser lo mismo violentar físicamente a alguien, porque no solo existe la violencia verbal y nadie lo debería permitir. Aparte de eso, hablamos de el daño que hace las drogas, porque es muy malo en la adolescencia y hasta cierto punto también nos hace cometer violencia. Y debemos tener una lucha constante contra la droga. Nuestra sociedad es una sociedad que no tolera la droga y lamentablemente se han hecho charlas contra eso, conversaciones. De hecho, vino una doctora a hablar sobre los daños y diferentes tipos de drogas. También habló mucho sobre las enfermedades de transmisión sexual. O sea, nos mantienen informados de prácticamente todo. Y eso es bueno para ustedes, para que conozcan perspectivas sobre un grupo de problemáticas que hay en nuestra sociedad, que ustedes también ayudan a combatir. Y la primera manera de combatirlas es que ustedes no participen en esas conductas. ¿Quién más? A ver tú. Yo diría que el bullying no es bueno porque no sabes cómo se sienten las personas en el fondo, sea bueno o malo lo que le digas. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Leidis Miranda León, curso el 6º grado y estoy en la escuela Augusto César Sandino. A ver, esa parte del bullying a mí no me gustaría, porque el hecho de decir nada más un nombrete es algo malo. No se debe ni siquiera burlar de las personas por cualquier discapacidad que tenga o que tenga menos capacidad o cualquier cosa. No debemos hacer nada de eso, ¿ves? Está claro, ese rechazo al bullying demuestra que ustedes tienen sentimientos y valores muy, muy elevados y que son enaltecedores, que son emancipadores, y uno lo que les pide es que sigan defendiendo esos valores y que nunca permitan que ocurran esas cosas, porque además, como ustedes mismos han planteado, lo recoge la Convención de los Derechos de la Infancia, lo recogen nuestras leyes, lo recoge nuestra Constitución, y por lo tanto tenemos todo lo que hace falta, más el conocimiento de ustedes, más la sensibilidad de ustedes y todo el trabajo de sus profesores para que nosotros podamos seguir perfeccionando nuestra sociedad, seguir defendiendo los derechos de la infancia y que ningún niño en Cuba tenga que pasar por situaciones desagradables. Yo, antes de terminar, quería compartir algunas consideraciones con ustedes. Bueno, en primer lugar, reconocer que Cuba firmó la Convención en enero de 1990 y que muchos de los derechos reconocidos en la Convención ya se cumplían o estaban en avance en ese mismo momento, porque desde que triunfó la revolución se empezaron a defender los derechos de la infancia. Para Cuba, desde el triunfo de la revolución, nuestra historia lo recoge, siempre ha sido una prioridad la atención a las infancias. Ya en 1961 se creó la Organización de Pioneros José Martí, que fue el principal garante de la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestra sociedad. Y como ustedes conocen, porque es su organización, a lo largo de la historia se han ido creando espacios para el debate de los niños, lo que incluye el desarrollo de asambleas y congresos al más alto nivel, así como los debates mensuales que ustedes hacen en las estructuras tradicionales del destacamento. En 1978, Cuba aprobó el Código de la Niñez y la Juventud, que en aquella época fue un código muy revolucionario y de mucha avanzada, y que fue un código donde tuvo mucho la mano y el pensamiento de Vilma Espín. Las nuevas normas jurídicas cubanas, iniciando por la propia Constitución de la República, han permitido reflejar los derechos de los niños y los adolescentes. En la misma se prioriza el interés superior del niño al considerar su autonomía progresiva y los derechos a la participación, así como también exigen los derechos que tienen los niños y el papel de responsabilidad que tiene la familia, la sociedad, la escuela y las instituciones. Y en especial el Código de la Familia, aprobado en 2022, incorporó nuevos elementos a nuestro entramado normativo relacionados con la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, como son los estilos de crianza respetuosa, positiva y libres de violencia, a lo que ustedes se han referido, y atendiendo a ese interés superior de los niños y su autonomía,
progresiva se proyectó también el Código de la Familia. Y por primera vez se refleja la prohibición del castigo corporal a los niños en una norma jurídica en Cuba. Por lo tanto, cuando ustedes vean algún elemento de castigo corporal, se está violando una normativa jurídica en Cuba. En julio del 2023 se aprueba la Política Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud como un mecanismo relevante para la protección y participación de estos tipos de edades. Pretendemos llevar la ley, y en esta jornada que inicia hoy la conmemoración de los 35 años de la Convención sobre la Infancia, Cuba escribe un nuevo capítulo en su historia a favor de la niñez y la juventud. Es precisamente esa, la construcción de un nuevo código de ley para ustedes, que es lo que estamos pretendiendo lograr en el menor tiempo posible, que sea un instrumento legal que pueda convertirse en un referente para todo el mundo. Estamos convencidos que va a ser una herramienta que desde su propia construcción marcará un diálogo abierto con sus propios beneficiarios e impulsará transformaciones para convertirlos a todos ustedes en sujetos plenos de derecho. Tanto la política de la juventud y la niñez y la adolescencia, como el Código de la Familia y otras normativas y acciones que desarrolla Cuba son un fiel exponente de la voluntad que tiene nuestro Estado y nuestro gobierno por otorgar la máxima prioridad al cumplimiento de los derechos en Cuba. Y yo, en nombre de la ministra, en nombre de Suseli, miembro del secretariado, también en nombre de los profesores, de Keila, que ha estado aquí, quiero agradecerle mucho la visita en medio de las duras tareas que tenemos en estos días por delante, cuando estamos tratando de recuperar de las afectaciones de 2 ciclones y 2 sismos. Entonces quisiera, si ustedes me lo permiten, darle la palabra a 2 personas. Una a Keila, que ha sido una defensora tremenda de los derechos de la infancia en el país, desde su posición de investigadora y directora del Centro de Estudio de la Juventud. Y la otra palabra se la quiero dar a Juan Miguel Cruz, que es el director de la editora Abril, que nos trae muy buenas noticias con relación a un número nuevo de la revista Sun Sun. Keila. Daba las gracias al presidente y decía que las pioneras y los pioneros de otros grados que estamos aquí compartiendo con usted, yo creo que estamos emocionados desde su propio recibimiento. Yo no voy a repetir nada de lo que hemos dicho y de lo que usted tan especialmente ha compartido desde la historia de Cuba. Yo lo que sí creo es que este momento es la expresión más genuina de esa voluntad política que tiene el país. Sabemos todo lo que estamos atravesando en el país y que hoy estemos celebrando con los niños y que los niños hayan conducido este encuentro es la principal expresión de cómo Cuba garantiza el cumplimiento de sus derechos. Ustedes hoy han participado, ustedes hoy han expresado sus deseos, sus opiniones, sus inquietudes y lo han hecho con la máxima dirección del país. Yo creo que eso tenemos que repetirlo en todos los colectivos pioneriles, en nuestras casas, llegar mañana, contarlo en las escuelas, explicar cómo sintieron a un hombre de carne y hueso al lado de ustedes, explicándole cómo fue niño y la responsabilidad que tiene de ser presidente. Y ustedes también asumir la responsabilidad que tienen de conducir sus destacamentos, sus colectivos y contarle a mamá y papá que en Cuba nos esforzamos mucho y hay personas que todos los días se desvelan para que ustedes sean el futuro. El lema que hoy desde las Naciones Unidas se ha lanzado para conmemorar esta jornada, que es escuchar al futuro, siempre desde 1959 ha sido una realidad en Cuba. Y lo que hizo Fidel creando la organización, acompañando a los pioneros en cada congreso, lo que hace nuestro presidente hoy mucho más cercano aún, es también escuchar el futuro. Y ese futuro, como habíamos hablado anoche con la ministra, lo estamos construyendo junto a ustedes. Y ustedes son los que tienen que decidir cuál va a ser el futuro de Cuba. Y como decía el rubiecito ayer, que hoy no ha querido hablar el presidente, la primera expresión ayer en un juego que hicimos fue que el futuro de Cuba era sin bloqueo y que ellos también desde esa edad van a combatir para que se elimine el bloqueo. Y ayer le decíamos y compartíamos que lo primero es explicar que hay un bloqueo real que nos afecta como niños, como padres, como trabajadores, como cubanos, y esa es la principal expresión. Entonces yo creo que agradecerle infinitamente que los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño y que Cuba no lo firmó en el 90, lo firmó en el 59, es la expresión más linda de que podemos seguir viviendo en una Cuba libre y soberana. Gracias, Keila. Juan Miguel. Muchas gracias, una extraordinaria oportunidad haber estado aquí con ustedes
Nosotros que hemos dedicado prácticamente nuestra vida a trabajar con los niños desde la organización de pioneros, primero y ahora, tratando de llevarles mensajes literarios a los niños y a los jóvenes, agradecerles este momento y la emoción de vivirlo más que el momento en sí. Aquí tienen un zunzún. Ustedes saben, este es un zunzún, pero hay otro zunzún que vuela, pequeñito. ¿Quiénes han visto un zunzún? Ajá, ustedes saben, el zunzún o el colibrí es uno de los animales más pequeños del mundo. Hace sus nidos y hay algún otro tipo de ave, por ejemplo el sijú, que le amenaza el nido. Y a pesar de ser tan pequeño, el zunzún sale y defiende el nido, no deja que a nadie le agreda. Pero además no puede estar en cautiverio porque muere. El zunzún tiene que estar libre y además no se deja agredir por nadie, ni se deja que nadie le amenace la casa. ¿A qué se parece el zunzún? A Cuba. El zunzún se parece a Cuba. Y esto es justamente lo que la revista trata de trasladarle a los niños. Esta revista que tantos años tiene, que tantos la han querido y tantos hemos crecido leyendo las páginas de Zunzún, y que gracias a un esfuerzo de la revolución siempre ha circulado y va a seguir circulando por un esfuerzo del país con esto. Un poquito de papel, que sabemos que no tenemos mucho, sale la revista, va a salir ahora mensual la revista. La tenemos digital también. Y la tenemos digital también. Y esta es una revista especial, porque esta revista, Zunzún, está denunciando lo que el bloqueo nos hace a todos, pero lo que el bloqueo le hace a los niños cubanos. Y en sus historietas, en sus juegos, en sus fotos aparece cómo los niños saben en Cuba lo que significa el bloqueo. Y cómo ese país, que es el único que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, que es el que nos bloquea y nos agrede, lo hace sin ningún tipo de sensibilidad hacia los niños cubanos. Por eso es la imagen que van a encontrar en la portada, el ogro que ponemos en la portada, es porque realmente el bloqueo es malo, el bloqueo es genocida. Y en la historieta que hay dentro, donde hay un niño que se llama Abel y que no se llama Abel por casualidad, se llama Abel, por nuestro Abel, el de los ojos, ese niño y su maestra dialogan de por qué es un bloqueo genocida. Cuando lean la historieta, porque al final todos van a tener la revista, cuando lean la historieta se van a dar cuenta de que lo que ese niño y esa maestra hablan es lo que ustedes han hablado hoy aquí con el presidente y es lo que ustedes hablan con sus maestros. Yo le doy inmensamente las gracias de la oportunidad y entonces, nada, felicidades por este encuentro y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, yo agradecerles en nombre de todos los que hemos estado compartiendo con ustedes este momento de alegría, de ternura y cariño que nos inspira mucho y que ustedes nos han traído aquí al Palacio de la Revolución. No, si fuéramos a hacer un símil, nos sentimos como si hubiera arrancado dentro de nosotros una guitera con su máxima potencia. Por lo tanto, gracias por la alegría y por el futuro que nos trajeron. Y no olviden jamás que desde este palacio se trabaja precisamente para eso, para garantizar todos los derechos a todos los niños de Cuba. Defiendan ustedes esos derechos y sobre todo disfruten esos derechos que tienen en Cuba. Martí decía que para los niños trabajamos porque los niños son la esperanza del mundo. Fidel y sus compañeras y compañeros hicieron la revolución para garantizar en primer lugar esos derechos, bajo el concepto de que no hay nada más importante que un niño. Y con esas divisas nosotros crecimos en los primeros años de la revolución y esa convicción sigue estando en las prioridades del Estado cubano. Por eso aprobamos recientemente esa política de la que hemos estado conversando también hoy para la niñez y la juventud. Una vez más, gracias por este encuentro y que podamos seguirnos viendo en otros momentos.